Les decía que voy a compartir los videos de las afasias, que yo creo importantísimas. Entonces, no vamos a, los videos duran 7 minutos, no vamos a ver todo, vamos a ver creo los primeros dos, que es la parte clínica de cada uno. Entonces, ahí no sé si ya se vea la pantalla. Ya Ah, se ya se ve. ve, ¿no? Va, ahí está la fascia de Broca. Entonces hay que verla y vean qué onda con estos pacientes. Bueno, Ana. Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Ahora, un poco más fuerte. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Hombre, ahora. Lo ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me Pues a la palabra Isa. Te vas a la playa con esa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? Sí. ¿Sí? Venga. Ok, eso de la fascia de Broca va. Ahorita los discutimos. Y aquí es la fascia de Wernicke. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Por eso. Tiene la comprensión alterada. ¿A qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños en el esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me toría de que se te echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran burteros y las aunuratas la bello y las cogías, pero aunque
aunque solo aguantan dos. Ha cambiado. Mucho, porque unos gastan muchos y estos no caen ya y para que un negro. Pero en fin. Ok. Ya vieron la diferencia más o menos un poco ya más clínica entre estos dos casos. A mí, híjoles, yo cuando veo estos casos, digo, no me ha tocado, pero cuando leo o veo experiencias de estos casos, me parece tristísimo porque la persona pierde su yo con el mundo y obviamente pues no es lo mismo, no empiezan, ya no se pueden manifestar igual. El primer caso en la fase de Broca, la persona no podía hablar, no podía gesticular, le costaba mucho decir que fue a la playa, le costaba mucho decir manzana, cartas, tenía que saber, o sea, y aún así el tipo de terapia que tenemos no es efectiva porque nada más te permite decir o llegar a decir un par de palabras sin formular, sin tener sintaxis. Y en el caso del segundo caso, de la segunda persona, el segundo paciente, teníamos que no, o sea, podía hablar y veíamos que hablaba con naturalidad, pero no tenía sentido lo que decía. Le preguntaban por el nombre de su hija y decía, quién sabe qué, de Ayahasa, y le preguntaban de su casa y decía de los dedos, o sea, cosas que no tenían sentido. Entonces pierden su yo con el mundo. Son casos muy tristes el tipo de afasia, los dos tipos de afasia que les platicé ahorita son las afasias generales, porque ya yo creo que después de neurología nos van a enseñar que hay afasias que van a derivar de estas dos y que hay afasias además de estas dos que son las facilitas, las comprensibles. Hay como 10, me parece, 10 o 9 afasias, no estoy seguro. Pues bueno, voy a mutearme en esta y voy a meterme en la tableta para seguir compartiendo. Mm, según yo, ya me estoy escuchando también aquí. Yo ya me escucho en... Sí me escucho, ¿no? En la normal. Sí, te escuchas Sí, bien. Manu. Va, que va. Bueno, nada, les decía, del tálamo hay muchos núcleos, no nos los vamos a aprender porque no es punto, no es tema, da hueva, la verdad, pero pues quédense con esto. El tálamo es la vía de relevo por excelencia de casi todo. Todo lo que puedan imaginar. Hay excepciones, la más clara, la que siempre enseñan, es para la nariz, el olfato no pasa por el tálamo. Y bueno, del hipotálamo, pues podemos decir que es la estructura encargada con funciones de supervivencia, encargada también en funciones importantes de los mecanismos de emociones, del mecanismo de alerta, porque, bueno, va a trabajar en conjunto con el sistema límbico para la alerta, para la memoria y para la creación de vínculos con la especie. Gracias a esto, pues podemos relacionarnos con las gentes, con las personas, perdón, o con la gente y llegar a formar sociedades, grupos, etc. Ok, el mesencéfalo también es importante, quizá no tanto, pero hay una enfermedad que se va a originar de esta, ya la conocemos. Acuérdense que en el mesencéfalo vamos a tener la sustancia negra, encargada de la coordinación motriz y la formación de dopamina. Cuando hay una poca formación de dopamina, nos va a generar la enfermedad de Parkinson. Y vamos a tener al metencéfalo, que va a tener al locus coeruleus, locus cerilio, hay muchos nombres. Coeruleus es la forma más correcta, pero también es la más difícil. Locus coeruleus. Se localiza en el puente y sus funciones están más relacionadas con la alerta, la atención, la vigilia. Se relacionan con los trastornos, es decir, una lesión en el locus coeruleus nos va a provocar problemas en los trastornos de ansiedad y va a producir norepinefrina, que también vamos a ver para qué va a servir. Y vamos a tener otra estructura
que es el sistema activador reticular ascendente. Suena muy complejo, pero son un conjunto de neuronas que están en el tronco encefálico, que van desde el puente hasta el diencéfalo y que van a controlar, esto es muy importante, controlan el ciclo sueño y vigilia. Entonces, ya mencioné muchas veces esto de ciclo sueño vigilia, yo sé, pero es que hay mucho, o sea, no hay una sola actividad. Esto de usamos el 10% de nuestro cerebro, que es el mito más grande y que yo creo que todos aquí sabemos que es un mito, tampoco es como que usemos el 100% en un solo momento, es también falso. Sí usamos el 100% del cerebro en diferentes acciones, pero en una acción tan fácil como caminar llegamos a usar muchísimas zonas, muchísimas. Entonces, escuchando música, comprendemos hasta el 65-70% de actividades en el cerebro. Entonces, hay muchas cosas, pero bueno, les digo esto porque el ciclo de sueño-vigilia ya tiene muchas implicaciones en diversas estructuras. Y pues va a tener también la función de locus coeruleus, es decir, son dependientes y ayudadores, por así decirlo, sinergistas. Entonces también va a ayudar a la función de alerta, a la función de atención y desde luego a vigilia. Bueno, todo esto que vimos es el segundo tema. Les digo que me salté el primero, porque si no entendemos esto, no vamos a entender el primero. Y ahora sí, generalidades neurobioquímicas de las funciones mentales. Ok, este es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que saber memorizar todo a la perfección. Vamos a tener que la parte bioquímica que nos importa aquí son los neurotransmisores. ¿Y qué es un neurotransmisor? Bueno, son moléculas que se van a encargar de llevar señales de una neurona a otra y que van a estar depositando estas señales, que son señales bioquímicas, a través de las vesículas sinápticas. Ajá. Cada neurotransmisor tiene una función específica, pero ¿cómo sé que lo que yo estoy produciendo en esta célula debe ser considerado o no como un neurotransmisor? Independientemente de que se produzca o no en el cerebro, ¿cómo sé yo que esto es o no un neurotransmisor? ¿Por qué yo sé que la adrenalina, por qué yo sé que no sé, lo que quieran no es un neurotransmisor en comparación del GABA o ejemplos ahorita que vamos a ver? Bueno, hay 6 puntos que nos van a decir si son o no neurotransmisores. Y para esos 6 puntos me voy a auxiliar de este esquema. Punto número 1. La sustancia se encuentra en las terminales sinápticas. Entonces, aquí tenemos a la vesícula sináptica. Vamos a dividirla en una parte presináptica. Supongamos que esta neurona es la que apenas va a dar la señal y esta es la que la va a recibir. Entonces, tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica después de la sinapsis. El punto 1 es que la sustancia está en esta vesícula, en la terminación presináptica. 2. Las enzimas para su síntesis se hallan en los terminales presinápticos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Yo estoy creando moléculas aquí que necesito, que tengo las enzimas suficientes para crearlos en esta región. Ajá. En esta región o en la neurona presináptica, obviamente estamos hablando de enzimas, ya sabemos que hay mecanismos que llevan del soma, del núcleo, a la vesícula y de la vesícula al núcleo, pero todo está dentro de la neurona y dentro de la neurona presináptica, para ser más específicos. 3, que el neurotransmisor es liberado cuando llega un impulso nervioso a la terminal. Es decir, aquí estoy bien, bla, bla, chin, estoy triste o estoy, no sé, tengo depresión, sí, puede ser. Llega el estímulo, empiezan a sintetizarse las enzimas, más bien las enzimas empiezan a sintetizar lo necesario para los neurotransmisores, y entonces es cuando pueden ser liberados. Pasa de la parte presináptica a la postsináptica. Ese es el tercero. El cuarto, el transmisor o el neurotransmisor se va a liberar en cantidades suficientes para producir cambios fisiológicos, sin la patología, y cambios en los potenciales postsinápticos. Es decir, ya que pude liberar de una neurona a otra,
yo tengo estas moléculas tienen la función o la capacidad suficiente como para que esta neurona postsináptica empiece a actuar. Ajá. 5. La administración experimental del neurotransmisor va a producir, es decir, en experimentos se ha visto que este neurotransmisor va a producir cambios potenciales postsinápticos, que está muy relacionado con el punto 4, porque aquí ya le doy la acción, pero esta acción me va a producir una serie de estímulos que me van a ayudar en la neurona postsináptica para poder realizar una acción ya no a nivel sináptico, sino a nivel cerebral o a nivel talámico, y del tálamo al cerebro, y del cerebro a la corteza, y de la corteza a la médula, y de la médula a los brazos, y de los brazos al ambiente, ¿no? Es un ejemplo. Y 6, el bloqueo de dicha sustancia del neurotransmisor va a impedir que el impulso presináptico modifique la actividad postsináptica. Fácil. Estoy en una carretera, la carretera estoy en una carretera y hay una caseta. Entonces, antes de la caseta yo estoy en presinapsis, después de la caseta yo estoy en postsinapsis. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo en la caseta? Es decir, que no me están dejando pasar. Pues yo no puedo yo no puedo lanzar el carro al otro lado, y por lo tanto yo no puedo hacer una activación, yo no puedo hacer una activación postsináptica, es decir, yo no puedo seguir con mi viaje en carretera. Esto es fácil, ¿no? Si yo bloqueo, no puedo pasar. Si no paso, pues no hay un cambio. Y esta parte es la de memoria, tal cual. ¿Es más compleja? ¿Hay que saber todo? Yo creo que no. No hay, bueno, aquí hay una tabla tal cual, que es la que nos va a ayudar a este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, son 6 neurotransmisores importantes, 6 importantes, sin embargo, se reconocen más. Ahorita les voy a decir otros ejemplos. El primero es la acetilcolina. Algo que sí debemos conocer es su función. Pueden ser los neurotransmisores o excitatorios o inhibitorios. ¿Excitatorios o inhibitorios de qué? Del sistema nervioso central. Entonces, la acetilcolina, ¿dónde está? Yo creo que no es tan importante. O sea, sí podemos rescatar que la acetilcolina va a estar a lo largo del sistema nervioso central en general. Es de las que más presentes están. Tiene función tanto excitatoria como inhibitoria, y está encargada o está relacionada con aprendizaje y la memoria. Las patologías relacionadas, pues no, sí son importantes, son muy importantes, pero, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, si no tenemos tanta, pues no vamos a poder aprender o memorizar como quisiéramos. Vamos a tener a la serotonina o a las aminas serotoninas, es lo mismo. ¿Dónde están? Están en los núcleos del rafe dorsal del tallo cerebral. Acuérdense que en el tronco encefálico vamos a tener una línea donde convergían, este es el rafe. Aquí van a estar principalmente, porque en general todas las que estoy diciendo, creo que hay excepciones, pero son mínimas, están en zonas muy específicas. Función de la serotonina es inhibitoria, va a apagar. ¿Y por qué? Porque está relacionada con el sueño, está relacionada con el hambre, la temperatura. Entonces, está muy relacionado. Chequen. Si yo tengo hambre y como, me da el mal del puerco. Ajá, y me dan ganas de irme a dormir. Si yo tengo mucho calor y nada más quiero descansar, me voy a dormir por hueva, porque no puedo hacer muchas cosas. Entonces, está relacionada con el sueño. También está relacionada con el estado de ánimo, emociones, por mecanismos que vamos a ver, creo que en psiconeuroinmunoendocrinología, porque el vago va a estimular este tipo de estados de ánimo. La función aquí sí es muy importante, porque este neurotransmisor tiene una función en la depresión. Entonces, si me encuentro con un nivel muy bajo de serotonina, lo posible es que empiece a dejar de tener hambre, a que empiece a dejar de tener sueño, o no al revés, que tenga demasiado sueño, y son signos de depresión, ¿no? El tercero es la dopamina, igual es inhibitoria, principalmente. ¿Dónde está? Bueno, va a estar en el locus coeruleus, que ya les había dicho que está en el tronco encefálico. Y bueno, les decía que
Ah, no, perdón, estoy hablando de la dopamina, ¿verdad? Perdón. Es que aquí tengo otro esquema. Sí, es inhibitoria, pero no está en el corelius, está en el mesencéfalo y en el tronco encefálico. Igual les digo principalmente. La dopamina es inhibitoria, va a estar encargada de las emociones, del estado de ánimo, va a generar sensaciones de placer cuando tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos comida que nos gustan, cuando tenemos juegos de feria, todo este tipo de cosas son las que están encargadas. Y bueno, vamos a tener una regulación del control motor. También la dopamina es la que nos va a impulsar a ciertas actividades motrices. Patologías, muy importante. Ahorita vamos a hacer una recapitulación de las patologías, pero aquí dopamina puede producir esquizofrenia. Dopamina puede producir ánimos de poder en experiencias sexuales, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un exceso de dopamina puede producirnos una dominancia sexual. Es algo que se está investigando. Entonces está muy relacionado con el circuito del placer, pero también del poder. Uh-huh. Y ahora, cuando yo tengo poca serotonina y poca dopamina, por lo tanto va a tener unos signos de depresión, pero también una disminución del placer. Entonces puede que sea la poca dopamina desencadenante de la poca serotonina o al revés, es bidireccional. Siguientes que vamos a ver, tenemos aquí no cambian, ahí está. La norepinefrina. También la norepinefrina puede ser excitatoria o inhibitoria y va a estar relacionada a los estados de alerta y a los estados de peligro. Entonces, por lo tanto, es sináptica, es una respuesta simpática. Ajá, si está en alerta, está en peligro, es simpática. ¿Dónde está? Ahora sí, está en el locus coeruleus, en el tronco encefálico y pues si es simpática va a estar relacionada con el sistema nervioso autónomo. ¿Qué patologías puede causar? Bueno, no más de las que ya hemos dicho, además de, por ejemplo, ansiedad, inatención, poca atención, pues la depresión. El aminoácido glutamato o el glutamato tal cual está en todo el tronco encefálico, es de los más abundantes en el tema excitatorio, es un neurotransmisor excitatorio, tiene el 75% del total de todos los que tenemos y por lo tanto si es excitatorio pues nos va a mantener pues activos, alerta, bien, feliz, pero si hay muy poco o está inactivo, igual está relacionado con depresión, con esquizofrenia, con toxicidad neuronal. Esta toxicidad neuronal, ahorita lo voy a mencionar un tipo de toxicidad, pero quiero que sepan que cuando hay toxicidad hay una muerte celular. ¿Y qué células? Pues neuronas. ¿Y qué pasa con la muerte celular neuronal? Pues que hay una poca conexión. ¿Se acuerdan que al inicio les decía, cada neurona va a tener de 1000 a 10,000 sinapsis? Bueno, pues va a empezar a decrecer, el número de sinapsis que tiene. Y finalmente vamos a tener a GABA, que es también muy importante, es inhibitorio por excelencia, está en todo el encéfalo, es decir, encéfalo, acuérdense que es tronco encefálico, cerebro, el cerebelo, todo encéfalo, todo que está dentro de la cabeza. Y bueno, patologías encargadas de esta, pues vamos a tener trastornos mentales como el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad y la epilepsia. Este GABA es bien importante. Entonces vamos a recapitular nada más patologías porque es lo más importante de esto. Acuérdense, acetilcolina, aprendizaje y atención. Acetilcolina, aprendizaje y atención. Que yo creo que la mnemotecnia es la AAA, perdón, aprendizaje y atención. Y bueno, si quieren relacionarlo, está la memoria. Serotonina, depresión. Acuérdense, de la depresión van a estar involucradas, creo de los 6 que les dije, 3 o 4. Entonces, la serotonina es el principal. Dopamina, también depresión, pero también esquizofrenia, pero también
un aumento de dopamina, vamos a tener más líbido, un aumento en la líbido y por lo tanto más placer. Va a estar encargado o relacionado con los circuitos del control y del poder y por lo tanto pueden estar relacionados, esta es una hipótesis, perdón, que están relacionados con la dominancia o la pasividad en los temas sexuales. Norepinefrina también es depresión, ansiedad, inatención. Entonces son tres importantes. Norepinefrina, depresión, ansiedad, inatención. Glutamato, depresión, esquizofrenia y muerte celular o toxicidad neuronal. Y GABA, yo creo que lo importante de GABA es que las patologías salen de lo común, digo, porque además de tener ansiedad, vamos a tener un trastorno bipolar o la posibilidad de epilepsia. Y aquí es lo que les decía, hay otros neurotransmisores que no son tan importantes ahorita conocerlos, pero está la histamina, la epinefrina, la glicina, óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina o colecistocinina, la sustancia P, las encefalinas y las endorfinas. Todas estas que ven aquí, ¿son importantes? Sí. Ahorita, no. Y ahora sí, ya vimos tema 2, tema 3. Me tardé, pero si no los vemos, no vamos a saber qué onda con las funciones mentales. Entonces, vamos a ver funciones mentales. Ojo, en la bibliografía que nos da el departamento, antes de que modificaran la página, el documento estaba muy bonito. Este documento de 30 páginas estaba muy bonito. Si alguien lo tiene, yo le aconsejo que si quiere repasarlo, releerlo, lea el que tiene las tablas. Porque después de que lo modifican, dejan todos estos documentos sin tablas y se ven más feos, ¿saben? Por la organización, por la dificultad de lectura. Yo pude conseguir, creo que lo tenía por ahí descargado, no me acuerdo, pero pude conseguir el documento con tablas. Creo que me lo pasó, no me acuerdo si me lo pasó Astrid o Emerick, pero bueno, o Mon, no me acuerdo, porque Mon Rosas. El tema aquí es que los esquemas que ya van a ver son tablas, casi todas, y es lo bonito de esto. Entonces, ¿qué onda con las funciones mentales? Bueno, esto es lo que les decía al inicio, el cerebro tiene un avance evolutivo enorme, un funcionamiento no lineal, y, ok, gracias, a mí también me gusta mucho incluir arte. Ahorita vamos a ver, en esta hay mucho arte, a partir de aquí hay mucho arte. Embriológicamente, vamos a conocer a las funciones mentales. Bueno, ya sabemos mucho de embriología, va a comenzar su formación en el tubo neural. El tallo neural pues, nos va a dar a las neuronas glías, al encéfalo, a la médula espinal, nervios motores, neurohipófisis, retina, todo este tipo de acciones de estructuras que ya conocemos. Iba a buscar, denme un minutito, porque tenía el esquema tal cual. Bueno, ya les decía que el sistema nervioso no es tanto, o sea, no se incluye en el temario, lo incluye en el documento que les digo del que me estoy basando, pero pues es importante. Entonces les decía, del tallo neural, pues están todas estas estructuras que ven. Del mesodermo se van a originar parte de las meninges y del disco neural vamos a ver que este disco neural es el que nos va a ayudar a la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, sobre todo en la etapa embrionaria, porque en la etapa ya adulta no se encarga tanto de esto. Digo, sí hay una neurogénesis, pero no es aquí. Y de la sinaptogénesis. Aquí, pues no diría tampoco en la etapa adulta, porque recuerden que el disco neural se queda como remanente, pero sí es importante, sí se abarca, pues. Tengo dos esquemas. Este es el que estaba relacionado con el primero que puse. ¿Se acuerdan de la línea que iba de manera exponencial? Bueno, estos son los homínidos con N, acuérdense, es decir, precursores extintos o no extintos del Homo, del humano, y vemos una evolución del cráneo y cerebro. Esta imagen de arriba la vamos a ver ahorita, no me quiero detener en esta porque la vamos a ver en un tema a futuro. Entonces aquí está, del tubo neural
vamos a tener al tallo cerebral, tronco encefálico, rombencéfalo, mesencéfalo. Aquí tenemos todavía nomenclatura vieja, como bulborraquídeo para referirnos a la médula oblongada. Es importante, no es tan importante este esquema porque, les digo, no es propio del temario, pero por si alguien lo quiere estudiar todavía, ahí está. Y ahora sí. Las funciones mentales surgen de un científico ruso, bueno, soviético, todavía soviético para entonces, que es Lev Vygotsky. Vygotsky distingue por medio de estudios históricos y culturales relacionados con la psicología un conjunto de funciones que nos van a ayudar a la evolución cerebral y a la evolución y planificación humana. Pues. Entonces, Vygotsky, lo que podemos conocer es que también él fue el que incursiona, el que crea ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Él crea esta rama de la psicología que se encarga del estudio histórico-cultural, que si lo quieren ver de una forma más simple es meramente sociología, pero bueno, sociología psicológica. Vamos a tener funciones mentales inferiores que son determinadas genéticamente como, no sé, los instintos de supervivencia tal cual, y estos nos van a ayudar al desarrollo de las funciones mentales superiores o FMS. Las funciones mentales superiores son el resultado de la interacción con otros individuos. Entonces, claro, como el ser humano se ha descrito como un ser social, siempre social, pues lo que podemos conocer es que gracias a esta sociabilidad que tenemos, hemos podido crear estas funciones mentales superiores. ¿Y cuáles son estas mentales superiores? Bueno, tenemos a la atención, aprendizaje, memoria, lenguaje, emociones, conciencia, pensamiento, razonamiento y a las funciones ejecutivas. Ya las funciones ejecutivas las tratamos al inicio. El razonamiento se va a ver muy, muy leve. Todas las demás creo que sí las vemos casi bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a tener que hoy en día se llaman funciones mentales superiores a las que les mencionaba, pero estas funciones mentales son el resultado de la activación de ciertas neuronas o de ciertos bloques neuronales que están dentro del cerebro y que van a trabajar en 3 bloques. Las funciones nos van a servir de activación, que son bajo el control del tallo cerebral y el centroencéfalo, es decir, el centro del encéfalo. Estructuras y funciones, estructuras no importan, funciones sí. Entonces, de activación vamos a tener al ritmo de vigilia y sueño, porque son las que nos van a despertar. La vida afectiva, porque desde luego está relacionado. La atención, esto es importante porque cuando tenemos que poner atención hay que ponernos activos. La agresividad y la pasividad. Entonces, de aquí lo importante de esta tabla es aprender los 3 tipos de bloques de las funciones mentales. El primero es activación y las funciones a grosso modo. Cuando se activan, acuérdense que estas están encargadas, o bueno, estas están reguladas por tallo cerebral y el centroencéfalo, el centro del encéfalo. 2, de recepción, almacenamiento y comprensión de información. Entonces, también está encargada por unos lóbulos, que es el occipital, el lóbulo que está más posterior en el cerebro, y del lóbulo temporal, que es el que vimos. Bueno, vimos el parietal y el temporal es inferior al parietal. Entonces, también son generalidades, no sé si sea tan o no importante aprenderlas. Aquí pongo 2 conceptos, náuseas. Bueno, náuseas es el primer concepto. Ahorita les voy a decir que es una náusea, la comprensión del lenguaje, el esquema corporal, la orientación espacial, el cálculo numérico y la memoria. Acuérdense que los números empezaron por la zona temporal, el lóbulo temporal, o la percepción de los números, la comprensión de ellos, y bueno, está relacionado todo esto. ¿Qué más? Y las terceros tipos de actividad en las células neuronales son de planeación, ejecución y evaluación de la acción, es decir, aquellas que nos inducen a hacer algo. Y están bajo el dominio del frontal. ¿Por qué del frontal? El frontal es nuestro software, les he dicho, nuestro manager, lo que nos va a decir qué
hacer, cuándo hacerlo y por qué está bien o está mal. Y pues bueno, aquí en el frontal, pues vamos a tener la expresión del lenguaje, como lo que les decía de la fascia de Broca, o bueno, el área de Broca, el pensamiento correcto, la conducta voluntaria, las praxias, el aprendizaje, la creatividad y la conciencia. Son las que nos inducen a la acción. Entonces, igual yo creo que, no sé si praxias se los doy ahorita que termine esta reunión, se las doy en la que sigue. Y a grosso modo lo que podemos decir es que gnosia son las capacidades de reconocer, aquí pongo el concepto tal cual, capacidad para reconocer información previamente aprendida a través de nuestros sentidos. Ajá. Y la praxia son los procesos para la realización eficiente de estos estímulos. Es decir, cuando yo reconozco un estímulo, yo tengo, gracias a mis gnosias, la capacidad de aprenderlo o de reconocer estos estímulos, y gracias a mis praxias yo tengo la habilidad de reaccionar mecánicamente, emocionalmente, como quieran, ante estos mismos estímulos. Ahorita, les digo, ahorita suena a lo mejor todo loco esto, pero cuando veamos, les digo, al inicio de la siguiente reunión les voy a dar ejemplos de gnosis y praxias que están relacionados. Y bueno, ahora sí vamos con funciones mentales. Yo creo que atención sí me alcanza a verlo en esta parte, al menos la parte introductoria. La atención vamos a definirla como, van a existir dos tipos, la focalización interna, que es lo que sucede en nuestro cuerpo, y la focalización externa, que es lo que sucede hacia lo que nos rodea. Y vamos a tener una atención gracias a los órganos de los sentidos que pueden tener uno o varios estímulos. Entonces, la atención va a tener tres fases. El inicio de la atención, que puede ser activa, es decir, la persona que va a poner atención debe poner un esfuerzo, debe tener, sí, un esfuerzo hacia quien está poniendo atención, o puede ser pasiva, sin esfuerzo del que atiende, ¿no? Vamos a tener un mantenimiento que es el grado es la prolongación de la atención, según lo necesario, y vamos a tener un cese, que es cuando finaliza. Entonces, atención, tres fases. Inicio o captación de la atención, mantenimiento y cese. ¿Y por qué en esta coordinada? Yo sé que es mucha neuroanatomía en un día, pero es muy importante llegar a conocer al menos las regiones más importantes. En este caso, es coordinada por la corteza frontal, perdón, por el lóbulo frontal, en específico por el cíngulo. Vamos a tener que también es coordinada por el lóbulo parietal, por los hemisferios derechos, por el lóbulo temporal, la formación reticular y el tálamo. Entonces, de aquí, ¿quién importa? Frontal en el cíngulo, parietal en el hemisferio derecho y el temporal, formación reticular y el tálamo. En clínica se van a distinguir algunos tipos de atención. Tengo una tabla para esto. Ahorita se los voy a decir, yo creo, después de la plática también. Perdón, de esta sesión. Ya va a terminar también esta sesión, entonces voy a terminarla y los veo en unos 6 minutitos, a las 9:30, ¿va? Sí, Manu, gracias. Va que va.